Hola, hoy el volcán que está activo en Latinoamérica es por la reforma judicial de México. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Al pie de un volcán en Latam. La justicia mexicana está a punto de cambiar para siempre por la reforma constitucional que el saliente presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de que le aprueben en un Congreso en el que tiene mayorías absolutas. Esas mayorías las tiene desde hace poco, desde el 1 de septiembre pasado, cuando se posesionaron los nuevos legisladores que fueron electos en la jornada de junio pasado, donde arrasó Morena, que es su partido político. Cualquier otro presidente de nuestros países de Latinoamérica, salvo pocas excepciones, llegaría a su último mes en el cargo con un desgaste suficiente que le impediría presentar un proyecto al Congreso. Pero este no es el caso de López Obrador, que está ahora más fuerte que nunca con la aprobación que le dio la Cámara de esta reforma constitucional. El último paso, que se da por descontado a favor de AMLO, es en el Senado. La principal novedad de esta reforma judicial es la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros, aproximadamente unos 2.000 cargos en todo México a partir de 2025. La elección iría desde el juez local, el que resuelve los pequeños casos en cada municipio, hasta los miembros de la Suprema Corte, que en México se llaman ministros. Así que con la reforma de AMLO estamos cerca de ver a jueces haciendo campaña y pidiendo el voto como cualquier otro político, lo que es realmente una característica muy escasa en las democracias. Solo algunos estados de Estados Unidos, en Bolivia, en Japón y en Suiza tienen este voto popular para el poder judicial. Bajo la idea de que hay que democratizar la justicia y de que los jueces no sean solamente de, abro comillas, las élites, los conservadores o afines a partidos tradicionales, López Obrador está impulsando esta reforma. Pero también lo hace con la premisa de que el sistema mexicano es muy corrupto. La reforma fue presentada en febrero pasado, pero apenas hasta ahora se activa porque hay esas nuevas mayorías que ya les estaba contando. Así que de esta manera AMLO ha defendido durante las últimas semanas esta reforma en sus últimos días de gobierno. Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. Está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa? La popularidad que ha logrado mantener López Obrador no solo le ha servido para moverse tranquilamente en el Congreso, también le permitió con una gran votación que se eligiera como su sucesora a una de sus funcionarias más cercanas, Claudia Sheinbaum, quien va a asumir el cargo el próximo 1 de octubre. Hasta ahora ella se ha mantenido del lado del presidente, alineada en el apoyo a esta reforma judicial con la que el amlismo, digamos la corriente política de AMLO, podría tener de su lado el tercer poder, el judicial, si logra, como se da por descontado, que en las elecciones por voto popular del otro año salgan electos los jueces aliados. Así está explicando la presidenta electa Sheinbaum por qué ella también apoya esta reforma de su jefe político. Nosotros lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia. Por supuesto, tienen que quedar aquellos que tienen una fama pública buena, que sean honestos y que tengan los conocimientos para poder ser jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte. ¿Quiénes van a participar en esta elección? No son los que yo decida, los que la próxima presidenta decida. Van a ser unos que propone la Corte, otros que propone la Cámara de Diputados y Senadores y otros que propone el Ejecutivo, la presidenta. La promesa de la presidenta y lo que en teoría trae la reforma es que no cualquiera va a poder ser electo juez por voto popular, por lo que debe haber un concurso de méritos y de aptitudes para que alguien sea nominado como candidato. Además, esos candidatos no van a pertenecer a partidos políticos ni van a tener financiación pública ni privada. Todo eso les digo en teoría. Por eso es que miles de funcionarios de la rama judicial están muy molestos, porque desconfían de estas reglas de juego que traiga la reforma y porque creen que los van a dejar sin trabajo a costa de que la presidencia vaya a acumular más poder.
Ellos han estado protestando en las calles y están en paro en la mayoría de estados de México. Toda la reforma es una aberración, atenta contra la democracia, contra la república, contra las libertades de todos los ciudadanos. México no va a volver a ser el país que hoy conocemos si se aprueba esta reforma. No nos vamos a mantener al margen, nosotros vamos a seguir luchando hasta lo que tope, a lo que lleguemos. No vamos a quedarnos en el escritorio a esperar a que nos quiten de nuestro trabajo. Sobre todo lo que rodea la reforma judicial, hablamos con el profesor Pedro Salazar Ugarte, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la más prestigiosa Universidad de México y una de las más importantes de Latinoamérica. Desde Ciudad de México, él explicó cuál es el corazón de esta reforma del presidente AMLO. La propuesta de reforma, ya digamos como ha sido dictaminada en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, contempla que en dos momentos, en el año 2025 y en el año 2027, se llevaría a cabo la elección de la totalidad de las personas juzgadoras, tanto en el ámbito de las entidades federativas. Hay que recordar que México es un país federal y tiene 32 entidades federativas que tienen sus propios poderes judiciales. Bueno, todos esos poderes serían renovados a través del mecanismo de voto popular y también lo serían todas las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial Federal, que ahí serían tanto las juezas y jueces de distrito, las magistraturas de los distintos plenos y tribunales colegiados, y también las 11 personas, que en realidad terminarían siendo 9 y ya no 11, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma judicial en México, como vemos, le ha causado dolores de cabeza al presidente en su país, pero también afuera, por las críticas que ha recibido, por ejemplo, de gobiernos con los que tiene tratados comerciales como los de Estados Unidos o Canadá, aunque AMLO responde que sus opiniones, las opiniones de estos gobiernos, son injerencistas. En la conversación con el profesor Salazar Ugarte le planteé si esa insistencia de AMLO en la reforma es para protegerse de algún proceso judicial en su contra, que es una estrategia que en algún momento llegó a pensar en Colombia el expresidente Álvaro Uribe. Pero según lo que explica el profesor, lo de AMLO, más que un tema personal, es una retaliación a decisiones contrarias que ha tomado el Poder Judicial contra su gobierno. A ver, no del tipo del que mencionas en el caso del expresidente Uribe, pero acá lo que se especula, por un lado, es que es una suerte de venganza, porque en efecto, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, pero también algunos jueces y tribunales federales, frenaron y desactivaron y invalidaron una serie de iniciativas y de proyectos del presidente a lo largo de sus 6 años de gobierno. En efecto, la Suprema Corte fue dique de algunas decisiones muy controvertidas. Recuerdo, por ejemplo, una intención de una reforma electoral que fue muy polémica y que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional e invalidó, y así otras decisiones muy sentidas para el presidente que el Poder Judicial fue revisando y en algunos casos, insisto, fue declarando inválidas. Y en todos esos momentos, la confrontación y el desgaste público y discursivo desde la Presidencia de la República fue frontal. El presidente mantuvo una confrontación durante los 6 años con el Poder Judicial, lo descalificó, insinuó que se trataba de un poder corrupto, generalizaba algunas irregularidades que sin duda existen, pero como si se tratara de toda la rama judicial la que estaba corrompida y la que era, digamos, en realidad un grupo de personas privilegiadas que violaban la Constitución en vez de salvaguardarla. En fin, construyó una retórica que hoy se ve reflejada en esta iniciativa de reforma. Otra interpretación, que es una interpretación más de teoría política, es que, bueno, pues que no, al Ejecutivo no le gustan los contrapesos que provienen del Judicial y lo que quieren es neutralizar esos contrapesos, y por eso hay muchas voces que lo que advierten con preocupación es que esta es una reforma que va a terminar minando la independencia judicial. Y es que la pelea de López Obrador con la Suprema Corte ha sido frontal. Esa corte le ha tumbado al presidente leyes y decretos relacionados con las pensiones, con la industria de la electricidad, con la seguridad y con obras de infraestructura consideradas estratégicas para su gobierno, solo para mencionar algunas.
Por esa enemistad con los ministros de la Corte es que AMLO y los defensores de la reforma están diciendo que debe democratizarse la justicia al considerar que estos jueces federales sirven a intereses de la derecha. Pero en nuestra charla lo que dice Salazar Ugarte es que esa idea se debe matizar porque dice que esa misma Corte ha enfrentado a otros gobiernos de otras ideologías como los de Peña Nieto y Calderón. Que el Poder Judicial Federal y en particular la Suprema Corte de Justicia, pues ha tenido una relación de tensión no únicamente con este gobierno. También en los gobiernos del pasado de otros partidos políticos, la Suprema Corte tomó decisiones que generaron mucha tensión y mucho desencuentro con los presidentes de la República. Te pongo dos ejemplos, Ricardo, muy concretos de los dos gobiernos anteriores. Gobierno del Partido Acción Nacional, diríamos, gobierno de derecha en México, del presidente Felipe Calderón. Bueno, una decisión de la Corte que generó muy fuertes confrontaciones entre ese gobierno y la Corte fue la liberación, por ejemplo, de una persona que había sido acusada de secuestro de nacionalidad francesa, que para el gobierno de la República era culpable y era además una figura simbólicamente importante para su agenda de seguridad, y la Corte decidió que se habían violado los procedimientos legales durante su detención y la liberó. Ese caso generó mucha tensión con ese gobierno. Siguiente gobierno, el gobierno del presidente Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, el partido que antes había gobernado México 70 años, etcétera. Bueno, ese gobierno, por ejemplo, intentó aprobar una ley de seguridad nacional para habilitar a las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Aprobó su reforma y la Corte la declaró inconstitucional, y era una reforma muy relevante para ese gobierno. Y es básicamente la misma Corte que hoy. Obviamente han cambiado algunos de sus integrantes, pero esto simplemente para dejar asentado que la Corte no solamente ha declarado inconstitucionales decisiones de este gobierno, sino que ha sido una Corte que a lo largo del tiempo ha venido ganando autonomía, independencia y criterio propio. A pesar de que es casi un hecho que se aprobará esta reforma, aún no están muy claras las reglas de juego de esta elección por voto popular de todo el Poder Judicial en México. Por eso hablamos con Salazar Ugarte de, por ejemplo, cómo controlarán la financiación de candidatos, cómo se va a definir el apoyo de los partidos políticos y, en síntesis, cómo se va a regular esta campaña político-judicial. Está todavía muy incierto todo esto que preguntas, que es importantísimo, Ricardo. Sabemos que van a haber filtros institucionales, es decir, que algunas de las candidaturas a los distintos cargos judiciales van a provenir del propio gobierno, otras van a provenir del propio Poder Legislativo y otras del propio Poder Judicial. Eso sí, eso es lo que ha establecido, como regla general la propuesta del presidente, que estas tres franjas del poder sirvan, déjame decirlo así, como filtros previos a lo que sería después la elección popular. ¿Cómo se va a implementar la elección popular? ¿Cómo se va a lograr llevar a cabo una elección tan compleja de tantos cargos de manera simultánea, además a nivel nacional? No nos lo ha resuelto nadie. Por ahí hay algunos artículos muy interesantes de un exintegrante de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, que los ha publicado sobre todo en el periódico El País, porque además, como viene la reforma hasta ahora, toda esta cuestión logística y organizativa ni siquiera la resuelve el Poder Legislativo en la ley secundaria. Se le está delegando directamente a la autoridad electoral, a una autoridad electoral que en México ha sido uno de nuestras grandes, logros, tener una autoridad electoral confiable, capaz, técnicamente preparada, etcétera, pero que no tiene ni los recursos, ni la experiencia ni la práctica de organizar elecciones para jueces. La preocupación que hay en México no es solo por la injerencia que pueden tener los partidos políticos. En un país con altos índices de corrupción, ellos van a querer seguramente meter la mano para elegir a quienes los juzgan. Pero más que el poder de esos partidos políticos es el del narcotráfico, que es mucho mayor y más intimidante. Y ellos sí que van a querer meterse en estas campañas, como lo advierte Salazar. Una preocupación nacional y también internacional, porque esta la hizo expresa el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, hace algunas semanas, es que en este mecanismo de elección popular de los jueces
pues intereses como los del crimen organizado terminen apoderándose de posiciones estratégicas al interior de la justicia. Esa es una de las preocupaciones y de las objeciones que se han escuchado, insisto, de distintas voces relevantes, hay que decirlo, en las últimas semanas. Es decir, que lejos de garantizar las capacidades de la justicia y de los jueces en materia penal para, pues, llevar a cabo los procesos correspondientes con personas involucradas en el crimen organizado, terminen siendo, déjame decirlo de forma coloquial, mandaderos de los propios criminales y en ese sentido que vayan a colonizar los intereses criminales a la justicia en México. Esa es una preocupación que muchas voces han externado y que me parece que merece la pena escuchar con atención, porque la advertencia va impartida doble en que los partidos políticos se apropien de la justicia y a través de ellos el propio gobierno, que tiene mayoría indiscutible, digamos, hoy en todas las encuestas, y que si no es la política, que sea el crimen quien se apodere de los recintos judiciales. Hace un rato les estaba contando que este modelo que quiere aplicar México se usa en otros países, teniendo los casos de Estados Unidos y Bolivia como los más cercanos. Así que aquí el profesor Salazar Ugarte también explicó cuáles son las diferencias, por ejemplo, con el modelo estadounidense y por qué él cree que, según la información que le ha llegado, el de Bolivia no ha salido bien. En los Estados Unidos, en efecto, hay algunos estados de la Unión Americana, que también lo sabemos es un país federal, en los cuales algunos de los jueces locales, en efecto, provienen de elección popular, pero ninguno de los jueces federales, ¿no? Y tampoco ninguno de los integrantes de la Corte Suprema. Es decir, la justicia nacional federal en los Estados Unidos proviene de mecanismos de elección con muchos filtros institucionales y en los que, entre otras cosas, se busca garantizar la capacidad, la honestidad y el conocimiento técnico de las personas juzgadoras. Y eso es un dato muy importante. Es verdad que algunas entidades federativas, siendo un país federal, de manera, digamos, legítima, han optado por mecanismos de elección popular, pero además son distintos en cada estado en los que hay elección popular. ¿Y por qué son distintos? Porque es un país federal. Y entonces ahí las reglas las pone cada uno de los estados y no hay una regla general como se pretende hacer en México. En el caso de Colombia, de Bolivia, perdón, es distinto. Sí. En el caso de Bolivia, en efecto, desde la Constitución, si no me equivoco, el año 2009, se estableció este mecanismo de elección popular del Tribunal Constitucional de ese país. Y lo que las personas expertas que he leído, digamos, dicen es que ha sido, por decirlo menos, problemático, que no sirvió para garantizar lo que se había prometido, que era independencia y una legitimidad, digamos, social importante, etcétera, sino que por el contrario, ha tenido muchos defectos en su integración, muchos defectos en su funcionamiento y bajísimos índices de aprobación popular esa Corte Constitucional. Así que el caso de Bolivia, así como algunos lo señalan como un referente, la verdad es que al menos en la discusión pública en México, pues han sido más contundentes y creo que más sólidas las voces que lo señalan como un mal ejemplo o como un ejemplo de lo que no se debería hacer porque no salió bien. Ya hablamos de la motivación del presidente López Obrador para promover esta reforma, pero ¿cuál puede ser el objetivo que tenga de sacar adelante esta reforma judicial la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Pues aunque es del mismo partido de AMLO, algunos esperan que ella gobierne diferente a partir del 1 de octubre cuando se posesione. Por todo ese ruido que hay alrededor de su llegada al poder y cómo va a manejar esta reforma, Salazar Ugarte tiene 3 lecturas o hipótesis de lo que puede hacer la nueva presidenta. Una lectura es que no tiene el margen de distanciamiento político para poder, antes de asumir la presidencia, tener una postura propia distinta a la del presidente. Esa es una de las lecturas que hay, que, digamos, la fuerza, la popularidad del presidente, que sí es muy alta, del presidente saliente, en los resultados de la propia elección y los equilibrios al interior de la coalición gobernante le impiden a ella distanciarse de la postura presidencial. Esa es una lectura posible. Otra lectura posible es que
no le interesa distanciarse y que por el contrario está convencida de que esto es una buena idea y está convencida de las ventajas que le daría desde el punto de vista del control político sobre el Poder Judicial que esta reforma se aprobara. Esa también es una posible lectura. Una más es que ella tal vez querría, no está pudiendo hacerlo ahora, pero que quizá a partir del 1 de octubre tendrá una narrativa diferente, matizará algunas de las cuestiones y, digamos, le bajará, pues ahora sí que la intensidad al proceso de reforma legislativo y constitucional que va a dejar el presidente encaminado. Esta última es otra de las especulaciones que la verdad no es muy secundada en la opinión pública, pero haría eco de una preocupación objetiva. La preocupación objetiva es que esta reforma siga generando, como ya está generando, mucha incertidumbre en el ámbito de los mercados. Sí. Es decir, la reforma, cada día que se va, digamos, empujando más, está generando más incertidumbre, está generando más volatilidad de los mercados, está generando devaluación del peso mexicano frente al dólar, y todo eso pues está documentado y lo puede verificar cualquier observador que con imparcialidad quiera mirar lo que está pasando hoy con la economía mexicana y digamos, una economía que hay que decirlo, hay que reconocerlo, que el presidente hasta ahora había logrado mantener bastante equilibrada. La reforma judicial de AMLO que heredará y aprovechará la presidenta Sheinbaum pasa ahora al Senado y después de su aprobación allí parece que no habrá nada que la pueda detener, no tendrá ningún obstáculo, ni siquiera esta vez el de la Suprema Corte para que la revise y la declare inconstitucional como ha hecho con otras iniciativas del presidente. La mayoría que les he contado que tiene esa coalición de gobierno va a ser suficiente para que, como les decía al comienzo, la justicia mexicana cambie para siempre. Van a impulsar la aprobación de la reforma, digamos, con la mayor celeridad posible. Es decir, tienen los números y el presidente quiere que esto se apruebe antes de que concluya su gobierno, y algunas vocerías muy relevantes del poder legislativo han dicho que así lo van a hacer. Es decir, que en el mes de septiembre se aprueba al menos la reforma constitucional en esta materia. Si eso sucede, no hay ningún instrumento judicial para frenar e invalidar la reforma, porque se trataría de una reforma constitucional y en México la Corte Suprema no tiene facultades para revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales. Y en ese sentido, si los órganos legislativos logran la mayoría y la aprueban, esa será la reforma, digamos, constitucional, y serán las reglas con las que se integrará el Poder Judicial en México a partir del momento en el que la reforma sea publicada en el diario de la Federación. Así que, en resumen, es casi un hecho que México tendrá una nueva reforma judicial y que se consolidará así más el poder para Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional del presidente AMLO, que tiene el poder ejecutivo con la presidenta Sheinbaum, controla 24 de 32 gobernaciones de estado y logró, como ya les hemos contado, las mayorías en el Congreso. Ahora el último paso será el poder judicial con la elección de esos aliados. Ese poder concentrado ya lo conocen muy bien en México, donde un partido político, el PRI, gobernó por más de 70 años. Lo llamaron eso la dictadura perfecta o una dictadura constitucional. Ya veremos si el movimiento de AMLO logra reeditar esa época. A ustedes, gracias por escuchar. Esto es Al pie de un volcán en Latam, un podcast para contar y explicar lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica. Los esperamos en un próximo episodio y recuerden seguirnos en Instagram en @elvolcanlatam y en mi cuenta de Twitter @RicardoGonduk.